Buenas a todos. Espero que, lo estéis llevando más o menos bien en esta crisis del coronavirus. Y como en su momento anunciamos desde el Instituto Juan de Mariana, este mes y el próximo mes, durante abril y mayo y lo que resta de marzo, vamos a organizar todas nuestras conferencias a través de este instrumento, a través de streaming, ¿no? Utilizando pues las nuevas tecnologías para seguir cumpliendo lo que en definitiva es nuestra misión, ¿no? Desplegar las ideas de la libertad. Hoy tenemos con nosotros pues a un invitado que para mí es muy especial, gran amigo, Daniel Rodríguez Carreiro, que pues va a reflexionar sobre un tema que sin duda generará debate, ¿no? La justificación del Estado y los bienes públicos. Para el que no lo conozca, Daniel es politólogo, está a punto de finalizar su doctorado en ciencia política, es, al igual que yo, discípulo del gran profesor Miguel Anxo Bastos Bubeta, y bueno, ha tenido varias publicaciones académicas. Estábamos discutiendo ahora antes de entrar, digamos, al aire, una sobre la limitación del poder en el pensamiento político de la China antigua, paper que pueden encontrar en The Libertarian Papers, se puede encontrar a través de Google. También Paradigmas y herejías, Kuhn y Belloc, que es un texto que fue presentado en un congreso de economía, y es miembro fundador de la asociación Joan de Lugo. Creo que es un verdadero placer para nosotros tenerlo aquí en el Juan de Mariana. Hubiese sido mucho más bonito y especial hacerlo presencial porque es un gran amigo, luego iríamos de cena y todo el jaleo, pero bueno, no pudo ser. En definitiva, pues ya sabes, Dani, Daniel, que es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenido y muchas gracias por colaborar en las conferencias sabatinas del Juan de Mariana. Te dejo ya el micrófono y comenzamos una conferencia que será de 40 minutos y que luego continuará con un diálogo. Muchas gracias, Daniel. Pues muchas gracias primero al Instituto Juan de Mariana por invitarme y también a Edu por esa generosa presentación y muy acertada presentación, sobre todo lo que se refiere a ser alumno, a ser grandes amigos y alumnos los dos de Bastos. Y el tema del que voy a hablar, como ya explicó Edu, es sobre la justificación del Estado y el argumento de los bienes públicos como uso de esa justificación. En las condiciones actuales estas de cuarentena en las que estamos, por lo menos encontré una ventaja que tiene esta situación, que es que esta es la primera conferencia que puedo dar en calzoncillos. Evidentemente nadie se va a enterar, pero dejo la imaginación. Antes de hablar, de entrar en el tema de los bienes públicos, tenemos que hablar sobre qué queremos decir con justificación del Estado, porque a veces se cometen algunas confusiones conceptuales al hablar de distintos tipos de cosas que se encajan dentro del mismo concepto. Cuando hablamos de justificación del Estado podemos estar refiriéndonos a dos tipos de cosas diferentes. Por ejemplo, como decía John Simmons, un famoso teórico político, un anarquista filosófico como los que les gusta a Rayo, el Estado puede justificarse por un lado de forma práctico-moral, diciendo que proporciona determinados bienes y servicios que son necesarios para que la gente lleve una vida digna, o también porque se comporta de una forma adecuada con principios morales importantes como la justicia, como la libertad, etc. Y por otro lado podemos estar hablando de la autoridad del Estado. Cuando hablamos de la autoridad del Estado, estamos refiriéndonos a una cosa más específica. La autoridad del Estado, generalmente, los teóricos la dividen en dos categorías. Por un lado estaría la legitimidad del Estado y por otro lado estaría la obligación política. La legitimidad del Estado significa que el Estado tiene derecho a gobernar.
Entonces hay que determinar cómo adquiere un determinado Estado ese derecho a gobernar sobre un conjunto de personas. Y la otra cara de la autoridad, lo que se conoce como la teoría de la correlatividad, es que al derecho a gobernar que tiene el Estado le corresponde la obligación de obedecer que tienen los ciudadanos. Entonces, esas dos cosas son dos cuestiones que se pueden analizar de una forma separada. Es decir, podría existir, por ejemplo, un Estado, teóricamente podría existir un Estado que no tiene derecho a gobernar, es decir, que no adquirió eh, sus funciones de una forma legítima y que, sin embargo, a lo mejor se comporta de una forma que está justificada en términos prácticos, es decir, ofrece bienes y servicios que la gente necesita, por ejemplo. Entonces, en la cuestión de los bienes públicos, se utilizan, los teóricos lo han utilizado para defender ambos tipos de cuestiones, ambos tipos de planteamientos. Por un lado, se utilizan los bienes públicos para justificar el Estado de una forma práctica, pero también se desarrollaron teorías fundamentadas o centradas en los bienes públicos para explicar o justificar la idea de la obligación política de los ciudadanos. Entonces vamos a empezar analizando el caso práctico, la cuestión práctica, que entraría dentro de lo de la justificación práctica del Estado, y en segundo lugar hablaremos un poco sobre la teoría de la obligación política basada en los bienes públicos, que es una teoría que se conoce como la teoría de la equidad. Entonces, para empezar hablando sobre la justificación de práctica del Estado basada en los bienes públicos, tenemos que empezar evidentemente por referirnos o hacer una definición de lo que son los bienes públicos. Y según un punto de vista muy extendido entre los economistas, los bienes públicos son aquellos que comparten dos características esenciales. En primer lugar, el coste de extender su provisión a una persona adicional es cero, es decir, esto quiere decir que son bienes no rivales. Y en segundo lugar, es imposible o es muy difícil excluir a una persona del disfrute de ese tipo de bienes. Es decir, son bienes no excluibles. El ejemplo clásico de este tipo de bienes es el de la defensa nacional. Se suele decir que cuesta lo mismo defender a una población de 1 millón de personas que a una población de 1 millón más uno, lo que cumpliría el primero de los requisitos. Y en segundo lugar, es imposible, se dice, excluir a nadie de la defensa nacional. Si un país evita la invasión de una potencia extranjera, todos sus habitantes se ven beneficiados. Entonces, los economistas suelen afirmar que debido a las características particulares que presentan estos tipos de bienes, no serían producidos por el mercado, o bien serían producidos en una cantidad insuficiente. Es decir, se suele decir o bien que no se producirían en absoluto o que su provisión sería subóptima, por debajo de la adecuada. Estas definiciones se encuentran, por ejemplo, en los libros, los manuales de economía clásicos de, por ejemplo, Samuelson y Nordhaus o el de Stiglitz. Pero en la teoría política también hay autores que utilizan este tipo de justificación basada en los bienes públicos. El principal teórico político contemporáneo que utiliza este tipo de justificaciones es George Klosko, que enfatiza la necesidad práctica del Estado como productor de los bienes públicos con una defensa de la obligación política basada en el principio de la equidad. Entonces vamos a utilizar la argumentación de este autor como el ejemplo paradigmático de justificación del Estado y obligación política basada en los bienes públicos, Entonces, el argumento de George Klosko, en lo relativo a los bienes públicos, afirma que, dado que una cierta cantidad de bienes públicos es necesaria para que la gente pueda llevar una vida aceptable, y dado que ninguna agencia que carezca de un monopolio de la fuerza podrá proveer de esos bienes de una forma adecuada, entonces los estados tradicionales, que disponen de monopolio de la fuerza y de capacidad para hacer cumplir sus mandatos, etcétera, etcétera, son necesarios para que las personas puedan desarrollar vidas aceptables. Según George Klosko, determinados bienes públicos, tales como la defensa nacional, la protección medioambiental o la protección contra el terrorismo,
no serían provistos adecuadamente en ausencia de coerción centralizada. Él niega, por ejemplo, que se puedan proveer este tipo de bienes a través de los mecanismos de cooperación condicionada. Es decir, la cooperación condicionada, estos dos mecanismos basados en la cooperación condicionada son aquellos que estudian, por ejemplo, Elinor Ostrom, que se basan en que eh, tú puedes cooperar de una forma voluntaria con otro tipo de personas siempre y cuando conozcas cuál es el comportamiento que esas personas tienen o tuvieron en el pasado. Cuando compruebas que las personas en el pasado cooperaron de una forma aceptable, entonces puedes o estás propenso a cooperar, y si compruebas que no cooperan, puedes ejercer entonces determinado tipo de presiones para forzar o promover la cooperación. Entonces, Elinor Ostrom estudia este tipo de sistemas en lo que se refiere a la gestión de recursos comunales, como por ejemplo recursos de pastoreo o riego, y llega a la conclusión de que en determinadas comunidades son perfectamente útiles este tipo de mecanismos que no se basan en el monopolio de la fuerza pública. George Klosko, sin embargo, niega que este tipo de mecanismos puedan utilizarse porque en un dilema los mecanismos que utiliza Ostrom depende de que las personas conozcan cuál es el comportamiento del resto de participantes. Y en las sociedades modernas, en donde hay estados con millones y millones de personas, es imposible que cada uno conozca el comportamiento de todos los demás. Entonces, Klosko dice que como el tamaño y la población de los territorios controlados por los estados actuales es demasiado grande, no aparecerían los incentivos para proveer o para cooperar en la provisión de esos bienes. Entonces es necesario, según él, la existencia de una autoridad centralizada, es decir, de un Estado. Muy bien. Ahora bien, además de estas características, es decir, de la necesidad de que exista un Estado para proveer de estos bienes públicos, George Klosko también defiende que es necesaria la existencia de la libertad o la promoción y la defensa de la libertad, es decir, como la teoría política liberal adjudica a la autonomía de las personas un elevado valor, las preferencias individuales de las personas deben ser respetadas. Esto, según él, implica que a la hora de adoptar las decisiones que se van a tomar para la provisión de los bienes públicos, es necesario que se respeten las preferencias de todos los individuos de una forma igualitaria. Y según él, esto requiere la existencia de mecanismos de decisión democrática, tales como los que se encuentran en una gran cantidad de estados contemporáneos que, según él, serían los estados contemporáneos aceptables, es decir, los estados democráticos. Ahora bien, vamos a empezar ahora con una serie de críticas para ver cuáles son las contradicciones o carencias intelectuales que tienen este tipo de afirmaciones. En primer lugar, podemos decir que el razonamiento de Klosko encierra una falacia que se conoce como una petición de principio. Es decir, él dice que la cooperación condicional para la provisión de determinados servicios y bienes no podría darse porque la población de los estados actuales es demasiado grande como para permitir que las personas conozcan el comportamiento de todas las demás. Pero esto evidentemente ocurre porque las personas están sometidas a la autoridad de sus respectivos estados. Es decir, se les impide coactivamente organizarse en grupos más pequeños para la provisión de los servicios de defensa, seguridad medioambiental o protección contra el terrorismo. Y no se puede afirmar que la producción de esos bienes requiera necesariamente de un número de personas tan grande como el que tienen los estados actuales. En primer lugar, porque la cuestión del tamaño no forma parte de la explicación económica de los bienes públicos. Nunca se nos dice cuál es el tamaño necesario para que la producción de tales bienes sea posible. De tal manera que no podemos saber, según este argumento, no nos da razones para creer que la producción de tales bienes requiera de una población mayor de la que se encuentra, por ejemplo, en los casos que analiza Ostrom.
Además, los estados actuales difieren en su población de una manera muy significativa. Hay estados con una población de decenas de miles o centenares de miles de personas, mientras que otros tienen centenares de millones. Además, aunque fuese cierto que la producción de estos bienes requiere de conocer el comportamiento de cada uno, del comportamiento de los demás, esto no quiere decir que sea necesario conocer el comportamiento específico de cada uno de los individuos. Es decir, eh, hay determinadas asociaciones que se comportan con lo que se conoce como responsabilidad compartida. Es decir, que la reputación, el comportamiento de cada uno de los miembros afecta a la reputación de la asociación en su conjunto. De tal forma que la asociación en su conjunto tiene incentivos para promover el comportamiento que considera adecuado en cada uno de los miembros. Entonces, tú no necesitas, para saber si una determinada asociación es respetable o fiable, conocer el comportamiento de todos y cada uno de sus miembros individuales, sino que atiendes a la reputación de la asociación en su conjunto. Este tipo de mecanismos lo estudió, por ejemplo, recientemente David Skarbek en un gran libro que estudia el comportamiento de las bandas carcelarias en el interior de las prisiones y cómo se organizan de forma espontánea para promover y proporcionar determinados bienes y servicios y que utilizan este tipo de mecanismos. Por lo tanto, esto también sería un argumento en contra de la posición de Klosko. Pero además, otro argumento muy importante que encontramos para criticar la posición de Klosko es que su argumento es inconsistente. Muchos de los bienes públicos de los que estos teóricos hablan, no se detienen en las fronteras de los diferentes estados. Pongamos, por ejemplo, el bien público del medio ambiente. Bien, la resolución de los problemas asociados con la contaminación o con el cambio climático supuestamente no dependen de las medidas adoptadas por un solo Estado, sino que dependen de las que adopten todos ellos. Y dado que no existe una agencia coercitiva que imponga la cooperación entre los distintos Estados y dado que todos tienen incentivos para no cooperar en la resolución de esos problemas, debería seguirse que los Estados son organizaciones incapaces de proveer ese tipo de bienes públicos. Por lo tanto, parecería más consistente con la argumentación de Klosko o de otros teóricos que emplean argumentos similares que reclamasen la creación de una agencia planificadora mundial, es decir, de un Estado mundial. Pero eso sería un argumento que deslegitimaría o eliminaría la justificación de los Estados actuales, ya que los situaría como entidades incapaces de proveer esos bienes públicos. Ahora bien, se podría decir que los estados actuales son capaces de coordinarse entre ellos en ausencia de un estado mundial que los obligue mediante la coerción, porque como son aproximadamente unos 200 estados en el mundo, entonces se podría decir, como son 200 estados, ellos pueden conocer más o menos el comportamiento, cada uno puede conocer el comportamiento de los otros estados y eso permite la aparición de la cooperación condicionada entre los estados, lo que sería un buen argumento. Sin embargo, si eso es verdad, entonces también es verdad para el resto de asociaciones o organizaciones que se comportasen de una forma similar utilizando sus mecanismos de cooperación condicional. Es decir, no sería un argumento a favor del Estado, sino un argumento en contra de la justificación del Estado. Es decir, sería posible que un conjunto de organizaciones no estatales de distinto tipo se asociasen o se federasen de distinta forma para la producción de los bienes públicos. Por otra parte, incluso aunque la provisión de bienes públicos requiriese de entidades con capacidad coercitiva para imponer impuestos, eso no justifica la configuración de los estados actuales. Por ejemplo, hay autores que desarrollaron la idea de gobiernos que carecen de un monopolio territorial para la provisión de sus servicios. Bruno Frey, por ejemplo, es el más famoso de ellos. Bruno Frey desarrolla la idea de lo que llama jurisdicciones funcionales superpuestas y competitivas. Es decir, estas jurisdicciones no son territoriales, sino funcionales, se caracterizan por la función que cumplen.
En el mismo área geográfica puede haber distintas unidades gubernamentales que se ocupan de la provisión de servicios diferentes. Un individuo así puede pertenecer a distintas jurisdicciones a la vez. A su vez, no existiría un monopolio de la oferta y los individuos y las comunidades podrían escoger la unidad gubernamental que va a proporcionarles un determinado servicio. Aunque este tipo de unidades seguirían teniendo la capacidad para recaudar impuestos, los ciudadanos tendrían una capacidad de salida muchísimo mayor. Y los individuos y las comunidades podrían cambiar su pertenencia a una unidad gubernamental sin necesidad de moverse físicamente. Y este tipo de agencias podrían promover todo tipo de bienes, tales como la educación, transporte público, la seguridad o la defensa. Entonces, dado que este tipo de organizaciones también resolvería el problema de los bienes públicos, el hecho de que los estados impidan este tipo de competencia institucional es una razón más para rechazar su justificación en términos prácticos. Por otro lado, también hay otro tipo de argumentos en contra de la justificación que hace Klosko y los teóricos de los bienes públicos para justificar el Estado. La escuela austríaca, por ejemplo, tiene un gran número de argumentos, los economistas de la escuela austríaca, para rechazar este tipo de justificaciones. Walter Block, por ejemplo, dice que si nos centramos en el caso de la defensa nacional, encontramos que un grave problema es el de la justificación autocontradictoria, porque por un lado se afirma que el objetivo del gobierno es defender a la población de incursiones o de ataques a la vida y a la propiedad, pero para hacerlo el Estado somete a los individuos a las mismas agresiones y amenazas contra las que se supone que les va a proteger. Es decir, le obliga a pagar por su protección, lo quieran o no lo quieran, bajo la amenaza de la coerción y de la violencia. Es decir, que sería un argumento autocontradictorio. Por otro lado, también Hans Hermann Hoppe dice que los bienes económicos adquieren dicha condición por la valoración subjetiva que las personas les adjudican. Es decir, si algo tiene una capacidad para satisfacer sus necesidades, las personas le adjudican la condición de un bien económico. Pero si nada es un bien económico hasta que las personas lo valoran subjetivamente como tal, entonces no existen criterios objetivos para clasificar los bienes como privados o públicos. Por lo tanto, ninguna decisión se puede basar en la clasificación de los bienes como privados o bienes públicos, y por lo tanto no se puede justificar al Estado de esta forma, porque si hay gente que no puede o que no considera que los bienes que proporciona el Estado son realmente bienes económicos, porque subjetivamente no los valora como tal, no se puede decir que está recibiendo bienes públicos. Incluso se podría decir que para algunos, imaginemos por ejemplo un pacifista radical que crea que no hay que defenderse nunca de una agresión exterior. Ese pacifista radical no puede decir que está recibiendo el bien de la defensa nacional. Para él sería un mal, porque subjetivamente él considera que lo que le está proporcionando no tiene ningún valor. Además, existen otro tipo de críticas, como por ejemplo la indefinición de este concepto, porque hay innumerables bienes que en mayor o menor medida comparten los rasgos públicos, o el hecho de que hayan existido numerosos ejemplos históricos en el pasado de bienes que se consideran públicos que fueron suministrados de forma privada en el pasado. Un gran artículo, por ejemplo, para estudiar este tipo de críticas es el de Miguel Anxo Bastos, que tiene sobre un artículo en Procesos de Mercado sobre si es posible justificar científicamente al Estado. Pero incluso aunque no tuviésemos en cuenta este tipo de argumentos de la escuela austríaca, la argumentación que hacen Klosko y otro tipo de teóricos políticos sobre la justificación del Estado de los bienes públicos también se caería. Y esto pasa por podemos aportar tres argumentos muy importantes para explicar por qué. En primer lugar, la argumentación de Klosko y también de los economistas a los que él sigue descansa, a su vez, en otra petición de principio. Es decir, estos autores no demuestran que los estados promuevan o proporcionen los bienes públicos de una forma razonablemente aceptable, sino que lo dan por supuesto. Es decir,
Closco dice, podemos suponer que las funciones como la defensa nacional y la defensa del medio ambiente y etcétera son generalmente necesarias para llevar vidas aceptables en sociedades contemporáneas. Pero como yo asumo que se realizan adecuadamente por al menos algunos estados, entonces las alternativas plausibles también deben ser capaces de realizarlas. Y la incapacidad de esas alternativas para funcionar satisfactoriamente constituye un argumento indirecto a favor del Estado. Pero esto no es un buen argumento, el argumento de Closco. El hecho de que los Estados provean eficientemente de bienes públicos es el pilar central de esta justificación. Para que funcione, sus partidarios tienen que demostrar que los Estados proveen bienes públicos o pueden proveer bienes públicos de una forma óptima. Pero ¿cómo sabemos que el Estado puede proveer bienes públicos de una forma óptima? Esta es una cuestión importantísima porque si en un determinado momento un Estado provee una cantidad subóptima de bienes públicos, dejaría de estar justificado. Y en ausencia de un método que determine con precisión qué cantidad de un bien público es la óptima en un momento dado, no podemos saber si el Estado está cumpliendo o no la función que le adjudican estos autores. Y dado que los filósofos como Closco, los economistas como Samuelson, etcétera, son incapaces de proveer de un método efectivo, objetivo, para determinar cuál es la cantidad óptima de un bien público en un determinado momento y comprobar de esta manera que el Estado está cumpliendo efectivamente la función que le justifica, no tenemos razones suficientes para aceptar que el Estado es imprescindible o que proporciona los bienes públicos de una manera eficiente. Un posible argumento, que sería una falacia, sería decir, pero mira, sal a la calle y mira, por ejemplo, bueno, ahora no salgas a la calle, esto es hipotético. Sería decir, comprobemos que no nos invaden los chinos o que no nos están atacando a nadie, entonces podemos comprobar que el Estado proporciona eficientemente la defensa nacional, por ejemplo. Pero esto sería un argumento como el que utiliza Homer Simpson en uno de los capítulos de Los Simpson. Hay un capítulo en el que en Springfield se decide hacer una patrulla antiosos, porque apareció una vez un oso por allí y entonces el público decide que es necesario defenderse del ataque de los osos. Y entonces Homer Simpson está todo contento diciendo, mira qué bien funciona la patrulla antiosos, que no hay ningún oso a la vista. Y Lisa entonces le dice que de la misma forma, según ese razonamiento, la piedra que ella sostiene en la mano valdría para defenderse del ataque de tigres, porque tampoco hay ningún tigre a la vista. Evidentemente, el razonamiento de Homer Simpson es un razonamiento falaz, y esta forma de justificar el Estado también sería una justificación falaz. No estarías explicando cuál es la relación causal. Por lo tanto, hay que demostrar que el Estado, cuál es el método para ver que el Estado está proveyendo en un determinado momento de la cantidad óptima de bienes públicos. Y en ausencia de ese método, no tenemos razones para aceptar esta justificación. Luego, en segundo lugar, otro argumento que podemos emplear para criticar la justificación de los bienes públicos en forma práctica es que incluso aunque aceptásemos que estos bienes son esenciales para que las personas puedan desarrollar una vida aceptable, eso no dice que no justifica que el Estado vaya a hacerlo. Es decir, supuestamente el problema que tiene la ausencia del Estado es que los individuos tendrían incentivos en el mercado, en ausencia de una coerción centralizada, los individuos tendrían incentivos para obtener beneficios a través de las reglas o no, de la violación de las reglas o no contribuyendo a la financiación de los bienes públicos. Entonces actuarían de una forma autointeresada, fastidiando a los demás, y no cooperarían. Entonces necesitan castigo. Entonces necesitamos una autoridad para que ejerza la coerción. Sin embargo, lo que no explican estos autores es ¿por qué los individuos encargados de aplicar las sanciones estatales y de dirigir y de organizar la producción de los bienes públicos están exentos de estas tentaciones? ¿Por qué se asume que los individuos que están a cargo de las decisiones estatales van a actuar de una forma diferente? Y porque si ellos están sujetos igualmente a las tentaciones derivadas del interés propio, los bienes públicos tampoco se van a ofrecer de una forma adecuada.
Esto es lo que autores como Geoffrey Brennan y James Buchanan llaman una asimetría de comportamiento. Es decir, se asume un determinado tipo de comportamiento para unas entidades o personas, es decir, para los individuos en el mercado, y sin embargo no se asume ese tipo de comportamiento para las agencias estatales. Entonces, esto también sería un argumento en contra de la justificación de los bienes públicos. Y alguien podría decir, pero es que tenemos las constituciones y los organismos democráticos encargados de vigilar que los propios agentes del Estado se comporten de una forma adecuada. Sin embargo, aquí caeríamos en otra contradicción, que es la tercera de las contradicciones de las que vamos a hablar ahora en este caso. Es decir, la cuestión principal es: el gobierno democrático se puede considerar que es un bien público. Esto lo dijo, por ejemplo, Christopher Freeman en un libro reciente, bueno, relativamente reciente, del 2017, que se llama Unequivocal Justice. Y en este libro, Christopher Freeman dice: si uno vota a candidatos incompetentes, no está contribuyendo a la obtención de un buen gobierno. Es decir, la contribución relevante al bien público del buen gobierno es un voto informado que se dirija hacia aquellas opciones que van a asegurar una provisión eficiente de los bienes públicos. Pero para ejercer este tipo de voto, uno necesita adquirir conocimientos, adquirir información, analizar las opciones presentadas, etcétera, etcétera. Y esto tiene importantes costes. Sin embargo, el voto individual tiene muy pocas probabilidades de ser determinante. Por lo tanto, incluso si el mejor candidato, si pudiésemos determinar que hay un candidato que es objetivamente el mejor, resulta elegido, cualquier otro que no haya votado por él, se beneficia igualmente del resultado. O si votó por él, incluso sin haber adquirido la información necesaria. Por lo tanto, todo el mundo tiene un incentivo para no cooperar, es decir, para no asumir los costes que implica emitir un voto informado. Y como consecuencia de la falta de cooperación, el bien deseado, es decir, el bien público de un buen gobierno que se encargue eficientemente de la provisión del resto de bienes públicos, no se producirá. De tal manera que la asunción del problema que para Closco justificaba la necesidad del Estado democrático, es decir, la provisión de bienes públicos, afecta también al instrumento seleccionado para solucionarlo, el propio Estado democrático, por lo que tal justificación no puede funcionar. No se puede sostener la necesidad del Estado democrático como garante de la resolución del problema de la provisión de bienes públicos, cuando tal Estado democrático está él mismo sometido a la provisión de bienes públicos. Por lo tanto, tenemos estos tres problemas que son independientes de la propia corrección del concepto de bienes públicos según las críticas de la escuela austríaca. Es decir, por un lado, incurre en una petición de principio a la hora de asumir que el Estado es capaz de proporcionar adecuadamente los bienes públicos imprescindibles o supuestamente imprescindibles. En segundo lugar, asume una injustificada asimetría de comportamiento entre las personas que ocupan cargos estatales y las que no los ocupan. Y en tercer lugar, no tiene en cuenta el carácter de bien público del gobierno democrático. Por lo tanto, esto lleva a contradicciones irresolubles y, por lo tanto, no se puede utilizar todo este conjunto de críticas que estuvimos señalando, no se pueden utilizar para justificar la necesidad del Estado basada en la provisión de los bienes públicos. Pero luego, por otro lado, teníamos que hablar, esto es por lo que se refiere a la justificación en términos prácticos, pero por otro lado también íbamos a hablar de la justificación de la autoridad del Estado y de la obligación política, es decir, de cómo un Estado adquiere el derecho a gobernar y por qué los ciudadanos están obligados a obedecer. Y en este aspecto también hay teóricos que utilizan los bienes públicos para justificar la existencia de una obligación política de los ciudadanos hacia sus estados particulares. Este tipo de justificaciones es lo que se conoce en teoría política como el principio de la equidad de la obligación política. Es decir,
La justificación utilizada es para sostener que las personas tienen una obligación moral al pago de impuestos, dado que todos nos beneficiamos de los servicios que ofrece la comunidad política, que normalmente se identifica con el Estado, todos tenemos la obligación de contribuir a sostener a su funcionamiento. Y según las teorías de la equidad, las personas que se benefician de los sacrificios que otros hacen en apoyo de un sistema de cooperación mutuamente beneficioso, tienen la obligación de contribuir en su justa medida al mantenimiento de ese esquema. Si no, aquellos que no cooperan se estarían aprovechando de forma injusta de los sacrificios realizados por aquellos que sí cooperan. Uno de los primeros teóricos en argumentar de este tipo de justificación es H.L.A. Hart, que define la fuente de las obligaciones de esta forma. Dice: cuando varias personas llevan a cabo una empresa conjunta de acuerdo con normas y por lo tanto restringen su libertad, quienes se han sometido a esas restricciones cuando se les requería tienen derecho a una obediencia similar de aquellos otros que se han beneficiado de su obediencia. Y los defensores del principio de la equidad sostienen que como el Estado es una empresa cooperativa de este tipo, que proporciona beneficios de los que se aprovechan las personas, el principio de la equidad demanda que todos los ciudadanos se sometan a las restricciones que supone la obediencia a la ley y al pago de impuestos. Muy bien. Cuando hablan de este tipo de justificaciones, los teóricos suelen distinguir entre aquellos bienes que las personas o los ciudadanos podemos rechazar y aquellos otros bienes que no podemos rechazar. Y normalmente hay mucho menos consenso en relación con los bienes que podemos rechazar. Es decir, generalmente se tiende a pensar que aquellos bienes que podemos rechazar no justificarían al Estado según el principio de la equidad. Sin embargo, hay un mayor consenso en torno a aquellos bienes que no podemos rechazar. Es decir, si existe algún tipo de bien que no podemos decir, no, yo esto no lo quiero, sino que lo voy a recibir de todas formas, entonces esto justificaría, supuestamente, la obligación política de los ciudadanos basada en el principio de la equidad. Y generalmente este tipo de bienes que no podemos rechazar es lo que se conocen son los bienes públicos. Entonces, vamos a ver, supuestamente el resumen sería: como el Estado proporciona bienes públicos y todos tenemos que contribuir a esos bienes públicos, entonces es obligatorio, tenemos una obligación de obedecer las normas del Estado y de pagar impuestos para que el Estado proporcione esos bienes públicos, y aquellos que no lo hagan, es decir, lo que se conoce como free riders, se estarían comportando de una forma injusta. Entonces habría un argumento moral para justificar la obligación política de los ciudadanos hacia los estados y hacia el pago de impuestos. Muy bien, ahora vamos a pasar a las críticas, pero de una forma bastante rápida, porque está ya avanzando el tiempo. Pero bueno, las principales críticas son: la justificación es que supuestamente en ausencia del Estado este tipo de bienes pueden ocurrir dos cosas. O bien en ausencia de Estado no se producen estos bienes, o bien sí se producen. Vamos a ver lo que ocurriría en el primero de los casos. Si en ausencia del Estado estos bienes no se producen, o se producen de una forma tan exigua o tan escasa o tan deficiente que no se puede uno beneficiar de estos bienes, que esto es lo que afirmaría por ejemplo Closcu, eso quiere decir que no existirían free riders. Es decir, si en ausencia del Estado la gente no cooperaría libremente para la provisión de esos bienes, entonces no habría bienes de los que beneficiarse. Se estaría afirmando precisamente que la gente no sería capaz de ponerse de acuerdo para cooperar debido al hecho de la existencia de personas que se aprovecharían de sus beneficios sin asumir sus cargas y por lo tanto no cooperarían. Y como no cooperan, no se produce el bien, pero si no se produce el bien, no hay free riders que se aprovechan de esos bienes. Entonces, es decir, se puede ser, o bien no habría cooperación en absoluto,
o bien la cooperación sería tan escasa e ineficiente que no llegaría a producir los bienes de los que alguien pudiera llegar a beneficiarse. Entonces no se podría acusar a los freeriders de beneficiarse de esos bienes públicos, puesto que no se estarían produciendo. Por lo tanto, el principio de la equidad no podría demandar de los freeriders que asumiesen las cargas de un esquema de cooperación que no está existiendo. Entonces no se podría justificar la obligación política hacia los estados desde este punto de vista. Por eso muchos de los teóricos, cuando utilizan este tipo de justificaciones, retuercen el lenguaje. Dado que no podría existir cooperación para producir esos bienes, ellos dicen que el Estado se emplea para garantizar la cooperación. Pero la cooperación forzada a través de la violencia no es cooperación. Lo que estaría haciendo en este caso el Estado sería forzar a gente que no quiera actuar de una determinada manera a actuar de esa forma. Pero eso no es cooperación. Por lo tanto, no se podría utilizar para sostener el principio de la equidad. Es decir, no sería un esquema de cooperación, sería un esquema en el que se fuerza a gente a comportarse de una forma que no quiere comportarse. Ahora bien, la otra posibilidad sería afirmar que en ausencia de autoridad estatal sí se producirían los bienes públicos de una forma mínimamente eficiente, es decir, de una forma que permitiese la existencia de free riders que se aprovechasen de esos bienes públicos. Entonces el Estado, la función del Estado y la justificación del Estado sería obligar a esos free riders a contribuir en su justa medida a esos bienes. Pero el problema que tiene esta justificación es que se estaría reconociendo de forma explícita que el Estado no es imprescindible para la producción de bienes públicos. Y aunque fuese justificable que el Estado, aunque podamos suponer que se puede decir, vale, pues no es imprescindible, pero el Estado puede obligar a los freeriders a aceptar las cargas. Sin embargo, si tenemos en cuenta que en este caso aquellos que hayan emprendido esos esquemas de cooperación que produce bienes públicos y los que otros se aprovechan lo tuvieron que hacer de una forma voluntaria, y dado que aquellos que se benefician del mismo no pueden evitar no beneficiarse del mismo, porque esas son las características de los bienes públicos, es tan justificable como la afirmación que hacen los defensores del principio de la equidad, es tan justificable decir que aquellos que emprenden esos esquemas de cooperación de forma voluntaria lo sigan haciendo, y que aquellos que obtienen esos beneficios sin pagar tienen legitimidad para hacerlo, puesto que nadie obligó a los que inician esos esquemas a hacerlo, y los freeriders se están beneficiando sin poder evitar recibir el bien público. Por lo tanto, esto tampoco justificaría que el Estado utilice la fuerza para obligar a los freeriders a cooperar a la provisión de sus bienes. Y, por último, la crítica más importante es, los defensores del principio de la equidad dicen que hay que forzar, el Estado fuerza a través de su coerción a hacer un reparto equitativo de las cargas que supone la provisión de los bienes públicos. Sin embargo, uno de los principios fundamentales que analiza la filosofía libertaria es el de la teoría de clases. Es decir, la teoría de clases libertaria, tal como por ejemplo lo dijo John Calhoun, por ejemplo, en A Disquisition on Government, es que dado que en todo Estado existen consumidores netos de impuestos y contribuyentes netos de impuestos, es decir, hay gente que paga por todo y hay gente que recibe sin pagar absolutamente nada. Por ejemplo, pensemos en el caso de un burócrata que recibe su dinero de los impuestos y que no obtiene dinero de ninguna otra fuente. Bien, ese burócrata no estaría contribuyendo en absoluto a la financiación de los bienes públicos. Él estaría recibiendo el dinero de otra clase de personas, aquella probablemente autónomos, trabajadores, etcétera, etcétera, aquella clase de personas que paga impuestos. Por lo tanto, hay dos tipos de clases en todo Estado, aquellos que consumen impuestos y aquellos que contribuyen a los impuestos. Por lo tanto, dado que se produce
esta división entre dos clases, es imposible que todos en un Estado contribuyan de forma equitativa a la provisión de los bienes públicos. Hay unos que estarán contribuyendo completamente y hay otros que se ven liberados completamente de las cargas. Así, por ejemplo, Anthony de Jasay apunta que no se puede crear mediante la provisión estatal de bienes públicos un régimen de equidad que suprima a los free riders. Lo único que puede conseguir este sistema es sustituir los roles sociales de cooperador y de free rider adoptados voluntariamente por los roles de pagador de impuestos y de beneficiario de impuestos asignados centralmente por el Estado. Y dado que es imposible, por lo tanto, que se cumpla el objetivo que establece el principio de la equidad, este no se puede utilizar de forma coherente para sostener la existencia de una obligación política que tienen los miembros de un Estado a la obediencia a sus normas. Y este básicamente es el contenido de la conferencia y muchas gracias por la atención. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias a ti, y Pablo está controlando todo lo que son las preguntas que en el chat, que estuvo calentito el chat, te han dirigido. Entonces, muy bien, muchas gracias. Pablo, ¿cómo están las preguntas entonces? Te falla el micro, Pablo, creo. Sí, perdona, es que lo tenía apagado. Una, que no es el mismo orden, pero una de las que han comentado en el chat es que, sin el Estado, intuyo, se producen menos bienes públicos que la cantidad óptima. Y otro comentaba que si habría que definir cuál es esa cantidad óptima, ¿no? ¿Cómo definimos cuál es la cantidad óptima? Claro, efectivamente, ese es uno de los problemas, que nunca se define, nunca te vienen con un método para decir esta es la cantidad óptima de bienes públicos que tenemos. Porque supuestamente si tú quieres justificarlo en base de que el Estado está ofreciendo la cantidad óptima, en ausencia del Estado no tendríamos esa cantidad óptima, tendremos que saber cuál es la cantidad óptima para que en un momento dado se diga, mira, el Estado está proporcionando esa cantidad óptima. Yo de momento no vi a nadie que me ofrezca un método, un sistema, una justificación que me diga la cantidad de defensa pública o de bienes públicos, etcétera, que un Estado a día de hoy está proporcionando es la óptima. Y aquí vengo con esta justificación. Lo que hacen es una justificación prácticamente a priorística. Yeah. Y eso, en este sentido, no se puede permitir. Es decir, no. Sí, dime. Continúa. No. Otra pregunta era por la justificación de la asistencia del Estado, ¿no?, para la justicia y la cesión de crímenes. Estos días, con todo lo que ha pasado, pues se ha debatido, ¿no?, si los liberales nos equivocamos porque queremos acabar con el Estado, pero hay unos liberales que han estado defendiendo pues que el Estado al menos sí hay una justificación en lo que es la justicia y la cesión de crímenes. Bueno, pero este sería otro tipo de debate, es decir, si aceptamos que la provisión de justicia es un bien público, entonces sí sería un argumento que se podría utilizar a favor del Estado, pero precisamente el tema de la conferencia era cuáles son los argumentos en contra de la provisión de bienes públicos, y esos argumentos en contra afectarían a todos los bienes públicos señalados, o sea que incluso aunque alguien diga que la justicia es un bien público, todas las críticas realizadas previamente se seguirían aplicando. Por cierto, yo me defino más bien como libertario, más que como liberal o anarcocapitalista. Pues yo no considero que el Estado sea ni necesario, ni óptimo, ni bueno, ni nada. Pero es una cuestión meramente terminológica. Claro. Otros comentarios de lo que está viendo, alguien pedía desarrollar sobre el tema del papel de los seguros como forma de prescindir del gobierno para el cuidado de los bienes públicos. Pone un ejemplo que es, si se nos hiciera responsable a los individuos de los daños cometidos por contagiar a otras personas, y esa persona pues se contrata, por ejemplo, un seguro que pueda hacer frente a al pago, ¿no?, de esa responsabilidad. Sí, al decir contagiar supongo que se refiere al tema de moda, evidentemente. Claro. De moda, desgraciadamente de moda, pero sí sería una de las probabilidades que se pudiese estudiar lo de los seguros, porque en parte precisamente es plausible afirmar que alguien que
contagia a otra persona, puede ejercer, o bien si lo hace de forma intencional, sería una agresión, y si lo hace de una forma no intencional o accidental, pues sería una negligencia, y podría existir seguros que se ocupasen de ese tipo de cosas. O sea que básicamente sería, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe o Robert Murphy estudiaron la utilización de los seguros para la provisión de bienes de justicia y de seguridad, y sería un tema interesante el desarrollo de este tipo de ideas aplicadas a casos concretos como el que estamos viviendo ahora en relación con lo de las epidemias. Claro. Y bueno, obviamente con el contexto que estamos viviendo es imposible que se desligue de este tema, ¿no? Otro comentaba o apuntaba, volviendo a la primera pregunta, era si tú podrías intentar dar cuál sería ese óptimo, ¿no? O cómo podríamos, no el número, pero al menos la medida ideal para poder hacer seguimiento de cuál es ese número óptimo de bienes públicos. Hombre, yo no, porque yo considero que el concepto de los bienes públicos es una superstición, tal como está desarrollada en la economía mainstream. Yo no, precisamente porque yo soy seguidor de la escuela austríaca y por lo tanto soy un subjetivista. Y es el argumento de Hans Hermann Hoppe. Tú no puedes determinar de forma económica cuáles son los bienes públicos, porque los bienes solo adquieren su valor a través de la apreciación subjetiva que las personas le adjudican a sus bienes. Por ejemplo, para mí, yo qué sé, un disco de Bertín Osborne no es un bien. Y tampoco que ningún fan de los Bertín Osborne se cabree, que para él será un bien, para mí no lo es. Pero quiere decir que de forma económica no podemos establecer qué bienes son objetivos para todas las personas. Por eso yo no creo que se pueda establecer este tipo de circunstancias, esta cantidad óptima. Quien tiene que hacer eso son los partidarios de la defensa económica de los bienes públicos. La carga de la prueba recae sobre ellos. Y yo creo que no se puede hacer, pero si ellos quieren hacerlo, tienen que proporcionar entonces ese método y decir, aquí tenemos esta forma de decir cuando un Estado está ejerciendo o ofreciendo la cantidad óptima. Y mientras no sean capaces de hacerlo, eso es un argumento en contra de la justificación del Estado basado en los bienes públicos. Claro. Las demás preguntas obviamente están ligadas a la situación actual. Pregunta 1. A raíz de esta crisis, que no es solo financiera, sino estructural, ¿no justificaría una mayor intervención estatal? Y la siguiente pregunta creo que va conectada, que dice, ¿cómo encuentras las medidas tomadas por el Estado respecto a la cuarentena? Bueno, la primera no justificaría una mayor intervención, supongo porque estaba hablando de términos económicos, y no justificaría una mayor intervención porque básicamente seguiría siendo las mismas justificaciones empleadas para todo tipo de crisis en las que se supone que el Estado tiene que permitir normalmente inflar la moneda o aumentar la oferta monetaria para permitir un mantenimiento de la actividad económica, y eso yo no estoy de acuerdo. Aún así, sería un tema diferente, es decir, no es un tema exactamente relacionado con el tema de los bienes públicos. Yo soy muy pesado con estas cosas, pero quiero decir, generalmente cuando yo hablo sobre las conferencias, prefiero que se definan el tema del que se va a tratar. Y en este caso, las explicaciones, justificaciones a favor o en contra serían distintas, serían de forma económica, pero no de forma económica basada esencialmente en los bienes públicos. En el otro caso, sobre las medidas concretas del gobierno, solo puedo decir que a mí personalmente me parece más un argumento en contra de los estados. Yo no estoy diciendo que la gente no haga, por ejemplo, yo estoy diciendo en términos prudenciales que cumpla las cosas que tiene que cumplir, que no haga loco, evidentemente. Pero yo no creo que se esté demostrando la necesidad del Estado. Precisamente habría muchos argumentos para ver que no funciona de manera adecuada. Pongamos por caso uno solo, por ejemplo. Y aunque no voy a entrar en medidas concretas, pero pongamos por caso el ejemplo de la cuarentena. No hay ningún argumento para decir que un Estado puede promover o hacer, si la cuarentena es una buena medida, una medida adecuada. Yo sobre eso no me meto porque yo no soy especialista en esa cuestión, pero voy a aceptar que sí lo es. No hay ningún argumento para decir que solo el Estado puede promover una
cuarentena efectiva que evite el contagio entre personas en propiedades privadas o comunidades pequeñas se puede hacer incluso de una forma mucho más efectiva. Y hay un caso muy claro, por ejemplo, cuando fue la crisis del ébola hace unos años, hubo una empresa privada en Liberia que fue capaz de establecer no solo cuarentenas, la ciudad de Harville, lo tengo por aquí anotado, en Liberia adoptó medidas que limitaron eficazmente la propagación del ébola. Incluso la CDC, que es la organización en Estados Unidos encargada de vigilar las pandemias, epidemias, etcétera, puso es una ciudad privada o una ciudad gestionada por una compañía privada, y puso a esta ciudad como ejemplo de medidas de contención del virus. Por lo tanto, que no hay argumentos para suponer que solo el Estado puede hacer ese tipo de cosas. Otro argumento, por ejemplo, es lo de la descentralización. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió con la Unión Europea. Si la centralización a través de una gran organización coercitiva fuese la más adecuada para promover las medidas acertadas, todos los países deberían estar pidiendo a la Unión Europea que adoptase las medidas que ellos tendrían que cumplir. Sin embargo, lo primero que hicieron los países en cuanto hubo este tipo de problemas fue, por ejemplo, implantar otra vez las fronteras. Incluso regiones. Incluso las regiones, muchas regiones, comunidades autónomas en España, tomaron medidas antes de que la hiciese el gobierno central. Incluso en algunas, que no sé si tendrían algún defensa constitucional o legal, tengo entendido, no sé si me equivoco, que en algunos municipios se establecieron cuarentenas previamente a la cuarentena decretada por el estado de alarma. Es decir, pero el propio hecho de que los estados de la Unión Europea cierren sus propias fronteras y determinen ellos cuáles van a ser las medidas que van a adoptar es un argumento a favor de la descentralización. Y precisamente la descentralización es lo que permite la comparación de los distintos resultados entre las agencias existentes. Si existiese únicamente un Estado mundial, no podríamos decir, por ejemplo, Singapur lo está haciendo mejor que Italia, o Taiwán, Corea del Sur lo está haciendo mejor que España, lo cual parece que en ambos casos es correcto. O sea que yo lo que creo es que tendremos un argumento muy a favor de la descentralización, y tengamos en cuenta que, desde mi punto de vista, el anarcocapitalismo es simplemente un sistema de descentralización radical. Perfecto. Bueno, yo creo que en hilo a esta pregunta, a esta respuesta que has dado, hay una pregunta que dice: ¿existe algún problema de bien público global que necesite actuación coordinada por toda la sociedad mundial? Y si existe, ¿se puede actuar sin el Estado? Bueno, yo en principio, como ya dije, no estoy de acuerdo con la concepción de los bienes públicos. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo en que haya un tipo de bien público global. O alguna problemática global, ¿no? Hay un montón de problemas que afectan de manera global. El problema, por ejemplo, el problema de la contaminación es uno de ellos, o de las cuestiones relacionadas, independientemente ahora sí de las opiniones que haya sobre cambio climático. Pero si consideramos cambio climático, el cambio climático es un problema importante, entonces eso quiere decir que es un problema que afecta de forma global a toda la población, a todo el mundo. Si fuese verdad el argumento de los bienes públicos, esto quiere decir que los estados no podrían ocuparse de ese tipo de problemas. Y sin embargo, yo creo que sí son capaces, o sea, sí podemos encontrar medidas para enfrentarnos a esos tipos de problemas sin necesidad de un organismo central coercitivo. O sea que yo no creo que haya un problema global que requiera de la existencia de un gobierno mundial. De hecho, el gobierno mundial me parece que sería lo último, la solución peor, precisamente porque evita la competición política, la aparición de alternativas, la experimentación con soluciones nuevas y la comparación entre los resultados. Perfecto. Pregunta otra persona, ya saliendo un poco del tema central, es si tiene sentido distinguir entre el Estado moderno, desde el liberalismo afrancesado apunta, y el Estado antiguo. Sí, es una pregunta muy buena, es una pregunta también bastante amplia, o sea que la respuesta va a ser un poco, no estará a la altura de lo que necesita una pregunta tan importante. En cierto sentido, pues evidentemente sí, hay una gran diferencia. Es decir,
la característica fundamental de los estados contemporáneos es que son unos entes que concentran y centralizan el poder en un determinado territorio. Y eso generalmente no existió hasta, digamos, en términos estrictos, a partir de la Revolución Francesa. Las entidades políticas que existieron antes en la historia no tenían ni la capacidad ni el rango de actividades que se consideraban legítimamente suyas para actuar, que tienen los estados actuales. Un ejemplo sería, por ejemplo, el de las funciones de policía. No se centralizaron y monopolizaron prácticamente hasta el siglo XIX. O sea que los estados modernos tienen un tamaño, unas actividades, un rango de actuación extraordinariamente mayor del que existían organizaciones políticas antiguas. Sin embargo, sí se puede decir, esto evidentemente también es una discusión terminológica, todo depende de los términos en los que uno esté debatiendo. Se puede utilizar el término Estado de una forma laxa para referirse a alguien que utiliza, por ejemplo, la coerción y la violencia en un determinado territorio. Por ejemplo, James C. Scott habla de los estados antiguos, o de la aparición del Estado, cuando se está refiriendo a las ciudades-estado de Mesopotamia. Y en ese sentido laxo, en el que hay un rey con un determinado grupo burocrático que ejerce coerción y violencia sobre un determinado grupo, aunque fuese en una ciudad más o menos pequeña, en ese sentido laxo, sí se puede emplear el término Estado. Pero claro, todo depende de que antes estemos aclarando los conceptos que vamos a utilizar. Bueno, ya preguntas, han surgido otros temas también. Uno comenta si la tesis doctoral de Gabriel Calzada precisamente se dedica a atacar la tesis de Hoppe sobre los seguros. Tú lo comentó cuando estabas hablando sobre los seguros. Y bueno, si la has leído o tienes algún comentario sobre esas críticas. Pues no, desgraciadamente debo decir que no lo leí, pero también debo prometer que lo voy a leer, porque es un tema muy interesante. Perfecto. Y Gabriel Calzada además es una persona muy, muy interesante también, o sea que yo lo leeré. Perfecto. Otra, esto bueno, yo creo que esto es un tema más ya subjetivo, personal o ético, ¿no? ¿Puede un libertario hacer uso de la educación pública? Hombre, claro, la cuestión sí puede, sí debe. Claro, sí, estos son temas muy, muy interesantes también, porque si uno se considera libertario y dice que es lo que yo debo hacer, o en qué circunstancias me estoy comportando mal, yo creo que sí, lo puede hacer. Por ejemplo, vamos a ver, ¿puede un libertario hacer uso de las carreteras públicas o de las aceras públicas? Pues esperemos que pueda, porque si no probablemente se muera. ¿Puede un libertario hacer uso del papel moneda emitido por los gobiernos? Probablemente pueda hacerlo, porque si no tendría graves dificultades para sobrevivir. Es decir, un libertario no tiene que estar pendiente siempre de lo que el principio fundamental que debe hacer un libertario, es decir, estoy yo agrediendo en estas circunstancias, en este momento concreto, a los derechos de propiedad de otra persona. Y va a haber circunstancias, como por ejemplo en el caso que sean claramente determinables, y otras que no. Pero en el caso de la educación pública, tenemos en cuenta además que aunque no sea educación pública, es educación obligatoria, es decir, incluso aunque tú vayas a ir a un colegio privado, tienes que seguir el currículo que obliga al Estado, con instituciones licenciadas por el Estado y con determinados requisitos que impone el Estado. Por lo tanto, en ese sentido, dado que el Estado va a estar siempre interviniendo y tiene legitimidad para utilizar la coerción, no creo que sea el libertario el que tenga que preocuparse por si debe o no debe utilizar la educación pública. Sí puede hacerlo. Otra cosa es que luego lo defienda como algo, como un modelo adecuado o mejor o perfecto, sostenible, o que defienda el pago de impuestos. Eso es lo que no puedo hacer. Genial. Creo que Edu tenía alguna pregunta. Pues sí. A mí la verdad es que me está interesando mucho además
esa línea argumental de Daniel de decir el anarcocapitalismo entendido como un proyecto de descentralización radical, claro, yo la comparto plenamente, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Vivimos como tiempos, resultado de la crisis del coronavirus, marcados por una creciente centralización y concentración de poder en el Estado, ¿no? Y sobre todo en el poder ejecutivo, ¿no? Y claro, parece que la gente es incapaz de ver las alternativas a la gestión actual. Es inaudito, ¿no? Uno está en redes, uno está pues incluso leyendo la prensa y lo que observa es que solo hay experiencia e interpretación, pero poco análisis, ¿no? Y un poco por donde ha ido Daniel, que lo ha dejado bastante claro, es que hay fórmulas alternativas. Yo creo que el ejemplo de Singapur es brutal en ese sentido, ¿no? Como una ciudad ha sido capaz de trazar los casos uno a uno y además con un website público en un ejercicio de transparencia brutal, sin decir los nombres, obviamente, ni la dirección de los afectados ni nada, pero sí las características generales, edad, etnia a la que pertenece, todo este tipo de cosas, para que un poco la población tome medidas desde abajo, sin que un burócrata te dé órdenes, ¿no? Entonces creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que deberíamos hacer más hincapié en eso, ¿eh? Porque la batalla de las ideas va a ir por ahí en los próximos meses. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. El problema, claro, es que ahora, en los momentos ahora más cercanos a los problemas, la tendencia general y es una tendencia entendible, que la gente se preocupa bastante y tiene miedo. Y en las circunstancias en las que la gente se preocupa y tiene miedo, en general no tiende a hacer, no tiene una visión tan sopesada o tan eh, razonada de los argumentos, lo cual es completamente entendible. Esto no quiere decir que una vez vayan pasando días y semanas, etcétera, etcétera, que no haya evidentemente que analizar, ver las alternativas, comprobar qué hicieron los distintos países o los distintos sistemas, aquellos más descentralizados, aquellos, por ejemplo, países como Singapur o cualquier otro, aquellos países que tengan un mayor influencia del mercado en la sanidad en comparación con aquellos que tienen un sistema público de salud extraordinariamente intervenido. Eso es algo fundamental que vamos a tener que hacer porque el Estado, en Galicia se dice que do porco aproveitase todo. O sea, de cerdo se aprovecha todo. Bueno, pues el Estado normalmente aprovecha de las crisis todo. Y normalmente aprovecha cualquier situación en la que la gente tiende a tener cierto miedo para decir que su actividad es siempre importante. Y eso es muy importante a partir de ahora, ofrecer argumentos sopesados y razonados y siempre dispuestos al intercambio de ideas y siempre dispuestos al cambio de ideas si es necesario, pero hacerlo de una forma sistemática porque evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, la descentralización ofrece alternativas mucho mejores. Perfecto. Para finalizar, quisiera aprovechar de hacer preguntas del público que no tienen que ver exactamente con el tema, pero sí contigo. La primera es, ¿para cuándo el Joan de Lugo como fundación o asociación? Y algo que se pueda ayudar, o sea, que si alguien quiere colaborar con el Joan de Lugo, ¿cómo podría hacerlo? Sí, pues, bueno, Joan de Lugo ahora ya es una asociación, una fundación, pues tendremos que ver en el futuro si es el camino más adecuado o no, pero es un tema que es importante de ver. Ahora bien, asociación somos, estamos haciendo generalmente muchas actividades y si alguien quiere colaborar, primero puede enviar cualquier tipo de sugerencia o bien al correo electrónico de la asociación que aparece en la página del Joan de Lugo o bien en el Facebook. Y nosotros estaremos encantados de ayudar, o sea, de recibir todas las sugerencias de colaboración. Tenemos siempre, la gente tiene que tener en cuenta que el Joan de Lugo es una organización cuasi familiar. Somos... Como todos. correcto, es verdad. No estamos aquí con grandes presupuestos ni con grandes despliegues. Entonces se basa mucho en el trabajo voluntario y desinteresado y de mucha gente. Y entonces, pues claro, en la medida de nuestras posibilidades podemos hacer algunas cosas y otras no, pero eso, que nos comenten en el Facebook o en el correo electrónico de la asociación, que se suscriban al canal de YouTube y que nos den sus propuestas y nosotros intentaremos atenderlas a la medida de nuestras posibilidades.
Luego, pregunta también alguien que está un momento en el chat, es ¿en qué tema estás trabajando? Si hay un libro o algún tipo de proyecto personal. Y, bueno, sí, si quieres responder esta. No, estoy trabajando precisamente sobre la justificación del Estado, la teoría política contemporánea. Entonces estoy haciendo un análisis de las justificaciones tanto de tipo práctico como de tipo moral, como las justificaciones de la legitimidad y la autoridad del Estado en los principales autores de la teoría política contemporánea para ver si se sostienen o no se sostienen. Spoiler alert, no se sostienen. Y en breve saldrá el libro en cuanto esté presentada la tesis. Pues si todo va bien, pues esperemos que sí. Genial. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué libros o conferencias recomendarías en estos momentos para pasar la cuarentena? Ya que hay mucho tiempo es aprovechar de dispersar, ¿no? Conferencias, sin duda, yo recomiendo ahora ver todas las de Bastos, porque en un momento como este es muy agradable. Es no solo por su rango de conocimiento y por su sabiduría, sino además porque es muy divertido. Yo, incluso ahora, después, yo lo conozco desde hace muchísimos años, y cada vez que veo una conferencia de él me parto siempre de risa. Es muy entretenido y, por lo tanto, una circunstancia de estas vas a aprender y te lo vas a pasar bien, o sea que es lo mejor que se puede hacer. También, evidentemente, cualquier conferencia de muchas conferencias de Juan de Mariano, por ejemplo, conferencias de Joan de Lugo o conferencias de institutos como el Instituto del Mises.org, yo lo recomiendo esas todas. Y luego recomendar libros, por ejemplo, yo ahora mismo estoy leyendo bastantes, pero claro, en estas circunstancias se debe pensar cuál sería el más apropiado para... es una recomendación que no va a seguir mucha gente y entiendo que no lo vaya a seguir porque es un peñazo, pero yo es algo que descubrí porque no lo estaba leyendo en profundidad y ahora lo estoy leyendo y creo que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es un libro extraordinario, pero si no a alguien le parece, porque realmente es un libro bastante difícil de leer y es un tocho, pues le recomendaría, por ejemplo, a Edward Fesser su introducción a Santo Tomás de Aquino, porque es muy importante y yo creo que se puede hacer todavía más una conexión entre las ideas de Santo Tomás y las ideas del anarcocapitalismo, utilizando a Rothbard y corrigiendo determinadas contradicciones o errores que parece ahí o inconsistencias que parece que existen. Perfecto, entendido. Edu, no sé si quisiera comentar algo antes de finalizar. Nada más, solo agradecerle profundamente a Daniel la conferencia, el tiempo, el debate, hacer frente a todas las preguntas y creo que por nuestra parte, Pablo, nada más, solo despedirnos y invitar a todos los que nos están viendo, que afortunadamente han sido muchos, al próximo sábado, ¿no? Que sí, tenemos otro evento. Sí, que estén pendientes de nuestras redes sociales porque como estos días estamos innovando y tratando de buscar alternativas a lo que solíamos hacer, pues ahí estaremos anunciando cualquier tipo de cambio o actividad nueva. Un abrazo grande, Dani, muchas gracias por participar y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y nos vemos.